¿Qué tal amigos? Empezamos esta segunda parte del video por instalar los rodamientos. Estos rodamientos son de referencia RA100RR. Vamos a utilizar 32 centímetros de eje de 1 pulgada de diámetro y este es donde va a ir soportado el disco dentado y en la otra punta va a ir la polea. Aquí voy a hacerle el cuñero de 5/16. Para hacer los platos que van a sujetar el disco en el eje, vamos a utilizar lámina de 3/8 de espesor y 9 centímetros de diámetro. Esto lo voy a llevar al torno y lo voy reduciendo más o menos hasta 3/16 y voy a realizarle una perforación en el centro de 1 pulgada. Uno de esos platos lo voy a soldar al eje y lo voy a dejar fijo y después lo voy a atornillar la cara donde va a sentar el plato para que nos quede totalmente derecho. Aquí ya nos quedó el eje maquinado con su respectivo cuñero, el plato soldado y la perforación en los centros para tornillo de 1/2 pulgada. Vamos a proceder a instalar el eje para después poner el disco. Este es el disco que vamos a utilizar, es un disco de 72 dientes a 1500 RPM máximas de 14 pulgadas de diámetro y una perforación central de 1 pulgada. Este disco la verdad me lo han recomendado por su buena calidad y lo económico que es. Así que pues vamos a instalarlo y a trabajarlo a ver cómo nos va.
Lo más importante cuando instalemos el disco es que nos quede totalmente escuadra respecto a la base donde va a ir la prensa que nos va a sujetar el material que vamos a cortar. Esto con el fin de que los cortes nos queden totalmente rectos. Una de las formas es cuadrando la base con el disco y la otra es poniendo un nivel que nos quede en cero la base, o sea totalmente a nivel, y después en el disco nos marque 90 grados exactos. Para fabricar la prensa vamos a empezar por cortar este trozo de lámina de 3/8 de espesor de 9 centímetros por 20 centímetros de largo. Aquí le voy a realizar dos perforaciones con broca de 3/8. Después voy a soldarle este trozo de chapa de 6 centímetros por 20 centímetros a escuadra. Y después le voy a colocar un refuerzo en la mitad también de 3/8. Ya terminada, vamos a posicionarla en la base y vamos a realizar esta primera marca. Esta primera marca vamos a perforar y vamos a hacer rosca para tornillo de 3/8. Este primer tornillo es el que nos permite escualizar la prensa para diferentes tipos de corte. Vamos a posicionarla totalmente a escuadra respecto a la base. Esta primera posición de la prensa nos permite hacer cortes rectos. Vamos a marcar y a perforar y hacer rosca para tornillo de 3/8. No quise hacerla en media luna como las demás, ya que cuando ejercemos presión con la prensa se nos tiende a perder los grados de corte. Por esta razón la voy a dejar fija con tornillos en cada corte para que no se nos mueva y nos queden siempre perfectos. Después la posicionamos a 45 grados y repetimos el mismo proceso. Y después voy a hacer otra perforación a 22.5 grados para cortes boca de pez en tubo. Aquí ya nos quedó lista. En esta primera posición nos quedarían cortes rectos. En esta segunda nos quedaría a 22.5 grados como para hacer cortes boca de pez en tubo.
Y en esta última nos quedaría ya a cortes a 45 grados. Ya si ustedes quieren pueden agregarle más perforaciones con diferentes grados. Para la otra parte de la prensa vamos a utilizar estos tres trozos de lámina de 3/8 de espesor de 13 por 6 centímetros. Vamos a marcar el centro de las dos láminas y de un lado hacia el centro vamos a marcar 2 centímetros. Después vamos a unir las dos por medio de unos puntos de soldadura para que la perforación nos quede igual en las dos. Y vamos a hacer la perforación con broca de 7/8. Aquí ya nos quedaron listas y el paso siguiente es posicionarlas de la siguiente manera para después soldarlas tanto por dentro como por fuera. Después vamos a realizar el eje pasante. Para el tornillo de ajuste de la prensa podemos utilizar varilla roscada de 1 pulgada o de 7/8. Esta la venden ya lista. En mi caso voy a maquinar un eje de 1 pulgada y le voy a hacer rosca cuadrada. Cualquiera de estos dos tornillos nos funciona perfectamente.
Aquí ya nos quedó terminado el tornillo de la prensa y el paso siguiente es fabricar la manija de la prensa, la que nos permite girar el tornillo para dar el ajuste. Aquí lo que voy a hacer es que voy a hacerle una perforación al tornillo para soldar la manija. Y aquí ya nos quedó soldada y lista. Aquí también nos quedó listo este pasador. Este pasador es el que va en esta posición. El cuerpo es de 7/8 y tiene una perforación en el centro de 3/8. Y le hice una ranura de 1/4. Esta es la medida que tiene la base de la cortadora, que igualmente es de 1/4, y pues aquí es donde nos va a ir introducida. Este es el tornillo, aquí lo reduje a 3/8 y le hice rosca para una tuerca de 3/8 y va en esta posición.
con su respectiva arandela y tuerca. Vamos a posicionar el tornillo donde va a quedar y con este trozo de escuadra de 3/8 de espesor vamos a posicionar la que nos queda alineado el tornillo y vamos a proceder a soldarla. Y así nos queda la prensa lista y terminada. Terminada la prensa, vamos a marcar la altura máxima que nos llega al disco, que es de 7 pulgadas. Después vamos a soldarle este tope es de una lámina de 3/8 y este va en la parte de atrás y este evita que la máquina se nos vaya para atrás totalmente. Aquí no tenemos necesidad de ponerle resorte en la parte de atrás, ya que el motor es bastante pesado y nos da un balance perfecto. No nos queda ni mucho peso adelante ni mucho peso atrás, queda prácticamente en una posición ideal. Bueno amigos, eso es todo en este video, espero les haya gustado. Traté de terminarla en esa segunda parte, pero el video salía demasiado largo. Así que decidí hacer una tercera parte, ya que también le quiero fabricar el banco de corte. Nos vemos en el próximo video, muchas gracias y muchos saludos.